El viento salobre del mar Mediterráneo golpeaba con fuerza los antiguos muros de piedra de Jope, una de las ciudades portuarias más vibrantes, ruidosas y antiguas del mundo bíblico. Las olas rompían sin cesar contra los arrecifes escarpados que protegían la bahía, mientras los barcos mercantes, cargados con cedro de Líbano, especias de Oriente y lino de Egipto, descargaban sus tesoros bajo el sol abrasador del primer siglo. Jope, conocida hoy como Jaffa, era un cruce de caminos de la humanidad, un embudo de culturas, idiomas y riquezas. Pero en medio de este bullicio mercantil, donde el valor de un hombre se medía por el peso de su bolsa de monedas y las alianzas de su linaje, se libraba una batalla silenciosa en los callejones sombríos, lejos del brillo de los mercados. Era la batalla diaria por la supervivencia de los más vulnerables, los invisibles, los olvidados de la sociedad antigua, las viudas y los huérfanos. En el cruel y despiadado mundo de la antigüedad, perder a un esposo no era solamente una tragedia emocional, era una condena a la muerte social y económica. Sin un hombre que proveyera protección legal y sustento financiero, una mujer viuda quedaba a merced de la mendicidad, la explotación o el hambre. Sus ropas se desgastaban, sus rostros se curtían por el dolor y sus nombres se borraban de la memoria de la ciudad. Sin embargo, en esta ciudad implacable, se levantó una luz. No fue un rey con una espada, ni un filósofo con un pergamino, ni un sacerdote con un sacrificio de sangre. Fue una mujer común, armada únicamente con una aguja, hilo y un corazón rebosante de la misericordia de Cristo. Su nombre en arameo era Tabita, su nombre en griego, Dorcas. Ambos nombres significan lo mismo, gacela. Y al igual que ese animal, ella era una criatura de inmensa gracia, agilidad de espíritu y una belleza que no residía en los adornos externos, sino en la profundidad de su devoción. La historia de Dorcas, registrada en los Hechos de los Apóstoles, no es simplemente un relato sobre la benevolencia humana. Es un testimonio épico sobre el poder del Evangelio para transformar la economía del mundo, donde el amor se convierte en una acción tangible que abriga el frío de los desamparados. Las Escrituras declaran con una contundencia majestuosa que esta mujer abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. No era una fe teórica la que profesaba, era una fe que se manchaba las manos con la lana cruda, que pasaba horas interminables bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, forzando la vista, pinchándose los dedos, tejiendo no solo telas, sino tejiendo la dignidad de vuelta en los cuerpos destrozados de sus hermanas. Imagina por un momento el santuario de Dorcas. No era un templo revestido de oro, sino una habitación sencilla impregnada con el olor a tintes naturales, a rubia, a índigo, a lana recién lavada y a lino rústico. Allí, el sonido constante no era el de los cánticos gregorianos, sino el rítmico crujir del telar y el suave deslizamiento del hilo atravesando la tela. Cada túnica que confeccionaba, cada manto que cortaba y cosía, era una oración materializada. En una época donde la ropa era extremadamente costosa y difícil de fabricar, donde muchas personas poseían apenas una o dos prendas para toda su vida, regalar un manto era entregar un escudo contra las gélidas noches de Judea. Dorcas vestía a los desnudos. Ella miraba a las mujeres que la sociedad había desechado y las cubría con el amor de un Dios que se especializa en restaurar lo que el mundo rompe. Las viudas de Jope encontraron en esta discípula no solo a una benefactora, sino a una madre, a un refugio, a un faro de esperanza que mantenía viva la llama de la iglesia primitiva en la costa del Mediterráneo. Pero en este mundo caído, la luz a menudo es asaltada por las sombras más densas. La tragedia, repentina y despiadada, golpeó las puertas de Jope. Un día, las manos incansables de la gacela dejaron de moverse. La aguja cayó al suelo de tierra batida. La enfermedad invadió el cuerpo de Dorcas. Los detalles de su aflicción permanecen en el misterio del silencio bíblico, pero el resultado fue tan rápido como devastador. Tabita, la mujer que había dado vida a tantos, entregó su último aliento. El impacto de su muerte fue un terremoto espiritual y emocional en la comunidad. El llanto que se elevó desde aquella casa no era el lamento protocolario de las plañideras profesionales pagadas para llorar en los funerales antiguos.
Era el gemido desgarrador y gutural de almas que habían perdido a su salvadora terrenal. El cielo sobre Jope pareció oscurecerse. Fieles a las antiguas y sagradas costumbres funerarias judías, las mujeres que tanto la amaban tomaron su cuerpo sin vida. Con suma reverencia, realizaron la Tahará, el ritual de purificación. Lavaron su cuerpo con agua limpia, quizás mezclada con especias aromáticas, limpiando de sus manos callosas los restos de los tintes y la labor. Luego, en un acto de profunda desolación y extraña esperanza, no la llevaron inmediatamente a la tumba, como dictaba la urgencia del clima cálido de Medio Oriente. En cambio, la depositaron en un aposento alto, una habitación en el piso superior de la casa, un lugar reservado para la oración, para la comunión y, ahora, para la espera de un milagro improbable. A tan solo 16 kilómetros de distancia, atravesando la fértil llanura de Sarón, se encontraba la ciudad de Lida. Allí, la noticia de un milagro asombroso había sacudido a la región. Simón Pedro, el apóstol sobre quien Cristo había edificado su iglesia, el hombre que había caminado sobre las aguas y negado a su maestro para luego ser restaurado, había sanado a Eneas, un paralítico que llevaba 8 años postrado en cama. Los discípulos de Jope, desesperados, aferrándose al borde del manto de lo imposible, enviaron a 2 hombres corriendo bajo el sol implacable hacia Lida. Llevaban un mensaje urgente, un ruego nacido de las entrañas de la iglesia viuda: no tardes en venir a nosotros. El viaje de estos mensajeros es un testimonio de la fe audaz de la iglesia primitiva. Estaban desafiando la lógica de la muerte. Sabían que la putrefacción no tardaría en reclamar el cuerpo, pero también sabían que Pedro portaba la autoridad del mismísimo Hijo de Dios. Al escuchar la súplica, el viejo pescador de Galilea no vaciló. Dejó atrás Lida y emprendió el rápido viaje de regreso hacia la costa. El polvo del camino se levantaba a su paso, cada zancada acortando la distancia entre la vida y la muerte, entre la desesperanza de las viudas y la gloria que estaba a punto de manifestarse. Cuando Pedro finalmente cruzó las puertas de Jope y fue conducido a la casa de la tragedia, la escena que lo recibió era abrumadora. Subió las escaleras de piedra hacia el aposento alto. Al abrir la puerta pesada de madera, una marea de dolor se abalanzó sobre él. La habitación estaba llena de viudas, mujeres marginadas con los rostros surcados por las lágrimas, vestidas con ropas de duelo. Pero no solo lloraban, ellas presentaron ante el apóstol las pruebas irrefutables del legado de la mujer que yacía inerte en la cama. Se acercaron a Pedro, sollozando, levantando con sus manos temblorosas las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho. Esta escena es una de las más conmovedoras de toda la narrativa bíblica. Las viudas no le hablaban a Pedro de la teología de Dorcas, ni de sus grandes discursos, ni de su conocimiento de la ley. Le mostraban las costuras. Le mostraban los dobladillos. Le decían, sin palabras: mira esta tela, Pedro, ella me vistió cuando el invierno amenazaba con matarme. Mira este manto, ella lo tejió cuando nadie más se acordaba de mi existencia. Estas prendas no eran simples pedazos de tela, eran monumentos vivientes a la caridad cristiana. Eran la encarnación del Evangelio. En los pliegues de cada túnica estaba tejido el amor incondicional de Dios hacia los más pobres de la tierra. Pedro, observando este mar de lágrimas y gratitud, comprendió la magnitud de la pérdida, pero también reconoció que el clamor humano, por más genuino que sea, no es el entorno donde la majestad de Dios opera en su forma más pura. Recordando vívidamente aquel día en que su maestro, Jesús de Nazaret, entró en la casa de Jairo para resucitar a una niña muerta, Pedro supo exactamente lo que debía hacer. Con autoridad apostólica, pero con una profunda compasión, hizo salir a todos del aposento alto. Las viudas, los discípulos, los dolientes, todos tuvieron que abandonar la habitación. El estruendo del llanto fue reemplazado por el cierre de la puerta. De repente, el silencio más absoluto reinó en la estancia. Era el silencio denso y pesado que separa la vida de la muerte. Pedro se quedó solo frente al cuerpo frío y sin vida de la gacela. No había multitudes para aplaudir, no había espectáculo, no había música solemne.
Solo un hombre frágil, redimido por la gracia, frente a la inamovible realidad de la mortalidad humana. El pescador dobló sus rodillas sobre el suelo duro. Se postró ante el Creador del universo. En esa postura de humillación total, Pedro no invocó poderes mágicos ni conjuros secretos, rogó a la fuente de toda vida. Sabía que él no tenía el poder para arrebatar un alma de las garras del Seol. La resurrección es una prerrogativa exclusiva del Dios Todopoderoso. Tras unos momentos de intensa y fervorosa comunión con lo divino, la atmósfera en el aposento alto comenzó a cambiar. El aire pareció electrificarse con la presencia del Espíritu Santo. Pedro, guiado por una fe inquebrantable, se puso de pie, se volvió hacia el cadáver envuelto en telas fúnebres y pronunció dos palabras que harían eco en la eternidad. En arameo, la lengua que él y Jesús compartían, las palabras fueron casi idénticas a las que su maestro había usado años atrás. Jesús había dicho, Talita Cumi, que significa niña, levántate. Pedro, ahora, dijo, Tabita, levántate. El mandato no fue un grito desesperado, sino una orden solemne emitida desde la corte celestial. Y entonces, lo imposible ocurrió. La sangre fría comenzó a bombear nuevamente por venas inertes. El corazón silencioso dio un latido sordo, luego otro, marcando el ritmo de la vida que retornaba. El aliento regresó a los pulmones vacíos. Las pestañas de Dorcas temblaron levemente, rompiendo el sello de la muerte. Lentamente, la mujer abrió los ojos. Lo primero que vio no fue el abismo del sepulcro, sino el rostro curtido del pescador de hombres, iluminado por la luz del sol que entraba por la ventana. Al ver a Pedro, ella se incorporó. El apóstol extendió su mano fuerte y encallecida, tomó la mano de la costurera y la levantó de aquel lecho que había sido preparado para su tumba. El milagro se había consumado. La muerte había sido derrotada en una pequeña habitación de Jope. Con el corazón latiendo a toda prisa, Pedro se dirigió a la puerta y la abrió de par en par. Llamó a los santos, a los creyentes que aguardaban con la respiración contenida, y llamó a las viudas que minutos antes lloraban desconsoladas. Cuando entraron, el asombro paralizó el tiempo. Allí estaba ella. Su amiga, su hermana, su madre espiritual, de pie frente a ellos, respirando, viva. La presentó viva. El grito de júbilo que estalló en aquel aposento alto debió resonar por los estrechos callejones de Jope hasta llegar al puerto. Las lágrimas de luto se transformaron instantáneamente en lágrimas de adoración y éxtasis. Abrazaron a la mujer que había regresado de las sombras, tocando su rostro, sintiendo el calor de su piel, maravillados ante el poder incomprensible de un Dios que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Este evento monumental no pudo mantenerse en secreto. La noticia de que Tabita, la costurera de los pobres, había sido resucitada de entre los muertos corrió como un incendio forestal empujado por el viento por toda la ciudad de Jope. Los mercaderes en los barcos, los soldados romanos en las plazas, los mendigos en las esquinas, todos escucharon el relato de la gacela que volvió a la vida. Como resultado directo de este portento glorioso, el texto sagrado nos revela que muchos creyeron en el Señor. La resurrección de Dorcas no fue solo un regalo para ella o para las viudas, fue el catalizador de un avivamiento que transformó la ciudad entera. Su vida de vuelta se convirtió en el argumento más irrefutable de que Jesús de Nazaret, a quien Pedro predicaba, estaba verdaderamente vivo y reinaba con poder absoluto. La historia de Dorcas, la mujer resucitada que vestía a los pobres, trasciende las barreras del tiempo y del espacio para confrontarnos con una verdad eterna e ineludible. En los anales de la historia humana, solemos recordar a los grandes emperadores que construyeron monumentos de mármol y bronce, a los generales que conquistaron naciones enteras derramando sangre, o a los filósofos que llenaron bibliotecas con su sabiduría humana. Sin embargo, el Dios del universo, en su infinita soberanía, decidió inmortalizar en las páginas sagradas de la Escritura a una humilde costurera de una ciudad costera. El Imperio Romano con todo su poderío ha caído en ruinas, las espadas de los generales se han oxidado,
pero las túnicas que Dorcas tejió con amor y compasión siguen cubriendo espiritualmente a la humanidad, recordándonos que es la verdadera religión pura y sin mácula. Ella nos enseña que el cristianismo no se vive únicamente en los grandes púlpitos o en los estadios multitudinarios. La fe más poderosa, la fe que estremece los cimientos del infierno y atrae la mirada de los ángeles, es a menudo la fe silenciosa que opera en el anonimato. Es la fe que toma una aguja y un hilo para reparar las heridas de una sociedad rota. Es la fe que decide ver el dolor del prójimo y hace algo al respecto, por más pequeño que parezca el acto. El ministerio de Dorcas nos revela que no hay don espiritual insignificante cuando se entrega por completo en las manos del Maestro. Una simple aguja, consagrada a la gloria de Dios, fue suficiente para escribir un legado que sobreviviría 2 milenios. Tabita no predicó multitudes como el apóstol Pedro, no escribió cartas doctrinales como el apóstol Pablo, ni tuvo visiones apocalípticas como el apóstol Juan. Su sermón fue su telar. Su teología fue su compasión. Sus palabras proféticas fueron los abrigos que entregó a las mujeres que tiritaban de frío en la oscuridad del desamparo. Y fue este ministerio, aparentemente ordinario, el que Dios honró con uno de los milagros más extraordinarios jamás registrados, la interrupción de la muerte misma. Al contemplar la figura de esta extraordinaria mujer, la historia nos hace una pregunta penetrante en el silencio de nuestra propia existencia. Cuando nuestro tiempo en esta tierra llegue a su fin, cuando nuestras manos dejen caer las herramientas de nuestro trabajo y nuestra voz se apague, ¿quién llorará por nosotros? ¿Qué dejaremos atrás? ¿Llorarán las viudas y los huérfanos mostrando las obras tangibles de nuestro amor? ¿O dejaremos únicamente monumentos vacíos a nuestro propio egoísmo? La resurrección de Dorcas es un eco glorioso del día en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán. Pero hasta que llegue ese día final y grandioso, estamos llamados a ser como la gacela de Jope. A ser luz en medio de las tinieblas sociales. A vestir al desnudo, a alimentar al hambriento, a defender al oprimido. Porque al final de los tiempos, cuando el Señor de la Gloria regrese a juzgar a las naciones, mirará las obras nacidas del amor genuino y dirá, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El legado de Tabita permanece vivo hoy. Cada vez que un creyente extiende su mano para levantar al caído, cada vez que la iglesia se convierte en el refugio de los marginados, la aguja de Dorcas sigue tejiendo. Su historia no es un cuento del pasado, es un desafío ardiente para el presente. Un llamado solemne a vivir de tal manera que, cuando partamos de este mundo, dejemos tras de nosotros un rastro imborrable de la gracia, el amor y la compasión del Cristo resucitado. Estás en la Biblia narrada. Donde las sagradas escrituras cobran vida, donde el polvo de la antigüedad se sacude para revelarnos verdades eternas. Que la historia de esta mujer heroica inspire tu caminar y encienda en tu corazón el fuego inagotable de la caridad cristiana. Hasta la próxima travesía en las páginas sagradas de la historia eterna.